psicología consciente? ¿Qué viene a aportar este enfoque al mundo de la psicología? ¿Por qué puede ser tan importante? ¿Cómo es que está creciendo tanto y desde tantos grandes profesionales que incluso seguían otras metodologías en los últimos tiempos? Pues bueno, todas estas preguntas que muchas personas que están en el camino de la conciencia se van haciendo, y si no, pues ahora quizás se planteen con esta entrevista, son las que vamos a resolver dentro de muy poco en este episodio de esta nueva temporada, el primer episodio de la nueva temporada de Apuntes de Psicología Consciente con Marian Ponte. Así que sin darle mucho tiempo a ella de nuevo, voy a lanzar la primera pregunta en este capítulo que tiene que ver pues, con la psicología consciente de una forma amplia. Y bueno, sin más dilación, vamos a lanzar la primera pregunta a Marian para entrar de lleno en el tema. Y la primera pregunta es la más general, la de partida. Marian, ¿cómo podríamos explicar qué es la psicología consciente? Bien, la psicología consciente tiene que ver con tener en cuenta lo que es el mundo de la energía y del espíritu. Ajá. Desde la psicología transpersonal hay personas que ya tienden a trabajar todo esto. Luego ya hay cada profesional en función de su evolución y cómo ha estado trabajando la psicología, como es mi caso, me he ido hacia una psicología consciente, no tanto porque haya estudiado ese tipo de psicología, sino porque la vida me ha llevado a ello. Para mí es importante porque después de haber trabajado con tantísimas personas a lo largo de tantos años en trauma y al haber conocido tantos pacientes distintos, sí vi que integrar la parte espiritual es lo que daba sentido para poder vivir una existencia donde englobáramos más aspectos, tuviera un significado, dijéramos, de aprendizaje y no tan trabado en el trauma y en la vida sin sentido. Entonces, para mí poner la parte que nos ayuda es algo holístico, es algo integrador y es súper importante darnos cuenta que en función de nuestra percepción el mundo nos cambia. Vale, bueno, no, iba a decir madre mía porque con esta introducción ya tengo 200 preguntas en la cabeza, que es fantástico. Entiendo de lo que dices inicialmente, que abrir ese enfoque holístico y hablas de la espiritualidad, claro, hasta ahora la psicología, de entrada todo el mundo interpreta que se trabaja la mente. Es verdad que muchos enfoques ya iban integrando el cuerpo, ¿no? Las sensaciones, las emociones, íbamos integrando eso. Y ahora, por lo que entiendo, la gran aportación de la psicología consciente es que añade ese factor de la espiritualidad. Corrígeme, por supuesto, si me estoy equivocando, pero para mí, a mí me cuesta entender, te pediría que me explicaras, ¿no? ¿Qué puedo entender por espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad? Bien, tiene que ver con cómo nosotros aprendemos a conectar con el yo esencial o el ser que somos, que no tiene nada que ver con nuestras experiencias, con nuestras interpretaciones y con todas las construcciones, tanto mentales y impactos emocionales que hemos ido generando como información desde diferentes ámbitos, ya sean sociales o generacionales. Cuando comenzamos a quitar ruido y de alguna manera a equilibrar nuestro sistema interior y nuestra energía también forma parte de que pueda fluir, podemos ir hallando paz, otras respuestas que tienen esa integración, que también te dan una integridad y una ayuda para tener más intuición y visión en la vida. Y desde ahí es donde podemos ir integrando diferentes percepciones de nosotros mismos con una sabiduría y una escucha interna, que es una voz que te resuena y que también va conectando con el corazón. Y ahí es lo que yo me refiero como psicología consciente, ¿no? Ir hacia ese lugar. Okay. Lo demás que utilices no dejan de ser herramientas, pero ¿cuál es la finalidad? Conectar con tu yo esencial, aquello que es más virginal y que no tiene nada que ver con el impacto de lo que estamos viviendo. En esta realidad que creemos muy real, pero que hay muchas realidades y que no nos dejan ver muchas veces esos impactos, que hay otras formas de vida y de interpretación
y se trata de aprender a fluir aquí y ahora. Vale, bueno, ahí empieza a surgir un tema que como bueno, los que nos ven, los que nos oyen no saben, pero será el segundo capítulo de nuestro podcast, que es esa sensación de vivir en un mundo de ilusión y no en la realidad, ¿no? En la conciencia, en la presencia, y eso lo trataremos en el siguiente capítulo. Pero hay una palabra ahí que forma parte de una forma muy intensa de todo esto, ¿no? Que es la conciencia. ¿Sería la conciencia la forma de vida a la que queremos llegar? ¿Vivir en conciencia es lo que busca la psicología consciente? Bien, sería vivir consciente de sí. Consciente de nosotros, de sí mismo. Pero no del nosotros que entendemos la mayoría de las personas, porque tú acabas de decir que desde la espiritualidad lo que se busca es ir hacia un sí desconocido para la mayoría de nosotros. Sí, sería estar en plena conciencia del fluir de tu existencia, estando ahí para ti y siendo ese observador que simplemente vive y no solamente reacciona. Vale. ¿Vale? Vale, cuando hablamos de reaccionar, ¿cómo podríamos mostrarle a los que nos están siguiendo cuándo reacciono y cuándo no? Bien, cuando no media esa conciencia o el darte cuenta, ¿vale? Lo está siendo automático. Y justamente lo que quiere la psicología consciente es que no vayas en automático y que no sean tus programas y tus creencias quienes dirigen y crean consecuencias, sino que la ley de causa y efecto, ¿no? Que toda causa tiene un efecto, tú entiendas cómo funciona porque estás en plena presencia, estás en ti, estás aquí y ahora. Entonces tú sabes lo que estás viviendo, porque de alguna manera cada transcurso del movimiento lo ves, lo percibes, porque estás ahí para ti. Y eso sería un poco aprender a estar ahí para ti desde esa conciencia de sí mismo, de ese transcurrir, para entendernos mejor. Claro, hay una primera gran barrera que quizá tenga que romper, en este caso tú, ¿no? Las propias personas que tratan de llevar ese enfoque, y es que la persona que llega tiene que conseguir conectar, por decirlo así, con esa parte conceptual que de entrada le está diciendo que todo lo que siente que está haciendo ella, no lo está haciendo ella, lo está haciendo su ego, lo está haciendo esa carcasa o esa nueva personalidad que hemos generado para encajar, para muchas otras cosas, olvidándonos de conectar con nuestra auténtica esencia. Digamos que, al menos para mí desde fuera, me parece que ese casi es el primer escollo o la primera etapa que debe superar una persona que se acerca a la psicología consciente, entender que tiene que estar abierta a esa manera de entender, ¿no? su progreso. Sí, lo primero sería tomar conciencia de que hay cosas que no te permiten vivir así, darse cuenta de que hay cosas que se están repitiendo y que muchas veces hay mucha perturbación para ir comprendiendo de dónde viene, cómo ir manejándolo o cómo aprender a convivir con la perturbación, pero sin perderte en ese dolor, pero también poder estar ahí para ti. Sería como ir abrazando. Eso es lo primero. Después, evidentemente, a medida que ese sufrimiento, dolor, malestar, lo que sea, va de alguna manera deshaciéndose, es mucho más fácil, por supuesto, que no reacciones a través de tus programas y tus automatismos. Yeah. Y a partir de ahí, poco a poco, aprendes a estar cada vez más en ese estado y aprendes más a vivir así. Y se convierte en una forma de vida. Y ahí sería un poco salir de la reactividad e ir generando un observador. Claro, yo cuando vuelvo al concepto, ¿no? A la psicología consciente, ya simplemente que esté ahí la palabra psicología, pues te da, o al menos a mí me transmite cierto enfoque de método, de seguridad o de, no sé, como de algo más aterrizado, ¿no? Mientras que, por ejemplo, cuando tengo una percepción de la conciencia desde la meditación o la espiritualidad, no sé por qué mi mente, quizás esta mente todavía en la ilusión,
se va más hacia algo etéreo, que quizás no está tan reglado, no sé cómo expresar, ¿no? A mí lo que te quería transmitir es qué aporta el nombre psicología al apellido consciente para que esa psicología consciente sea el enfoque por el que tomar nuestro propio camino del desarrollo personal, ¿no? Pues tener en cuenta que hay más aspectos, que no solo somos mente y que no solo somos cuerpo o emociones, sino que está el mundo del espíritu y que todo es energía y que desde la energía podemos experimentar muchas otras sensaciones, percepciones o intuiciones que están hablando holísticamente de otros aspectos que son tremendamente importantes y que desde el mundo de la psicología que aprendimos no han estado realmente contemplados. Que está la mente, que se puede llamar la mente más inferior, pero también hay una mente superior, ¿sí? Que es una mente, dijéramos, que tiende hacia la unidad y que su visión no está mediada por todas esas reacciones o sufrimientos aprendidos. Y ahí muchas personas pues viven ese estar consciente, lo pueden vivir también con dones. Dones espirituales, pues pueden ser personas que pueden ver auras, personas que tienen mediunidad, porque existe, ¿no? Personas que pueden tener conexiones, sensaciones distintas, que eso también entra dentro de aceptar que no somos solo un cuerpo y que eso también forma parte de vivir una experiencia que se puede integrar y que es necesario para que nosotros nos sintamos más completos y que no tiene que estar fuera del ámbito de la psicología. Eso es, o sea, porque al final ahí es donde quería yo aterrizar después de esta primera respuesta tuya. Ahora justo es esa parte de la pregunta. El hecho de que esté dentro del ámbito de la psicología, ¿qué aporta? Es decir, entre que yo, no sé, tomar una decisión de ir con alguien porque me ha dicho que desde su meditación y tal genero conciencia mediante un retiro de meditación, por decir algo así. Permíteme, lo mismo estoy diciendo una barbaridad, pero sí. ¿Qué diferencia hay entre eso y un enfoque de psicología consciente, como el que tú practicas? Primero, no limitas la experiencia de la persona. No la encuadras en un marco donde tenga que tener un tipo de experiencias o tenga que coparticipar solo de un espectro, sino que el abanico es mucho más amplio. Y la persona puede estar hablando de otras sensaciones, experiencias o estados en los que va transitando sin preocupación de que eso no entre dentro de lo establecido como normal. O se le ponga una etiqueta psiquiátrica. De que hay muchas personas, que yo me acuerdo en los primeros años, no me compartían estas cosas por el miedo a ser etiquetados. Claro. Y muchas personas, incluso que yo llevé la consulta, tenían dones desde que eran muy pequeñas y prácticamente no lo podían compartir porque estaban supuestamente en un despacho con una psicóloga. Exacto. Entonces nosotros no podemos ir negando experiencias que son, además de integradoras, es una forma de aceptar que esa persona desarrolle más potencial dentro de amplificar sus estados de conciencia e ir más allá, porque evidentemente no hay nada negado, sino que es algo más que está conviviendo. Entonces, la psicología ha cometido el error como pseudociencia de querer ser tan científica que al final ha ido excluyendo aspectos del ser humano y que parece que si no hay cosas más cognitivo-conductuales o de otros ámbitos, es una pseudopsicología. Entonces, eso no deja de ser un etiquetaje que no representa la mayoría del vivir de muchas personas ni las necesidades que muchas personas están buscando. Sí, sin duda, perdona María, ¿no? Decía, me parece muy valiente lo que estás diciendo, por eso te interrumpo, perdóname, y lo quería destacar, porque es verdad que no todo el mundo viene de haber trabajado, ejercido tanto tiempo desde una psicología clásica en la que tú has sido un referente y tiene, pues ya veremos un poco cómo ese tránsito quizás después de la pausa, pero ahora la capacidad autocrítica de encontrar pues, los aspectos que le faltaban a la profesión de tu vida, por decirlo así, y de también haber hecho la búsqueda para encontrar
las respuestas que no se daban dentro de ese encasillamiento de lo que tenía que ser la psicología. Yo hace poco leía que se habían repetido muchas de las experiencias, de las pruebas, ¿no?, que se hacían para muchas conclusiones de psicología, y que 20 años después los resultados eran muy diferentes, porque cambia el estado de conciencia de la gente, cambia la sociedad, cambian muchas cosas, y creo que no hay muchas personas, no hablo ya de la materia en sí, sino hay muchas personas con esa capacidad de abstraerse y decir, bueno, no podemos encerrarnos en lo que sentimos que da esta etiqueta. Si estamos viendo que faltan cosas, digámoslo y ampliemos el espectro de trabajo, ¿no? Creo que quizá esa, desde fuera, es la mayor transformación de tu proceso, digamos, para ayudar a otras personas. Sí, yo creo que ir con la mente abierta es muy importante porque, como bien dices tú, hay muchas realidades, por lo tanto no podemos ir descartando que hay muchas maneras de vivir y pensar. Claro. Y esas acotaciones estarían coartando el crecimiento, la libertad y crear un proceso co-creacional con el paciente, que eso también tiene que estar ahí, porque esto es un enriquecimiento cuando no se ponen barreras al fluir. Entonces, las personas traen una maleta, traen una conciencia, traen una madurez, traen una serie de aspectos que no siempre son visibles y conscientes, pero que son altamente importantes, que puedan ejercer su sensibilidad y puedan dar salida a esa percepción que, cuando una sociedad está muy impuesta por parámetros de lo que debería de ser, han tenido que bloquear, esconder o dar interpretaciones determinadas o dejar de experimentar debido a la crítica social, al miedo o a que no hay lugares donde puedan expresar sus realidades. Y muchas personas a lo mejor viven más esas realidades y tampoco pueden equilibrarlas porque no le explican, y a lo mejor tendrían que facilitarse un anclaje. O sea, tener más tierra para no vivir solamente en situaciones de percepciones donde se les escapa y donde muchas veces tampoco pueden vivir la vida aquí como transcurre, porque están con un montón de percepciones o están en otros sitios. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque esas realidades ahora se va hablando y se va investigando, y por supuesto ya se reconoce que eso está y que existe. Otra cosa distinta es que, como no se han dado las metodologías aparentes para que todos los psicólogos tengamos las herramientas, pues parece que no tuviera que existir, claro. ¿Sí? Claro, si tuviéramos unos determinados aparatos sería muy claro, pero es cierto que se han hecho muchos experimentos, por ejemplo, de captar lo que otras personas piensan. Y se ha visto que eso estaba siendo posible a pesar de que las personas estuvieran a muchísimos millones de distancia, ¿no? Muchísimos distancia, entonces, kilómetros, perdón. Entonces esto está ocurriendo. O sea, muchas cosas nos demuestran que no todo tiene que entrar dentro de los parámetros, hay que ir cambiando los parámetros como hemos hecho en la vida. Y, por supuesto, incluir que el aspecto espiritual, perceptual y consciencial forma parte de completarnos, por lo menos para muchos de los humanos. Claro, al menos estar abierto a entender que si con las partes con las que trabajábamos, que era sobre todo la mente y el cuerpo, si se estaba ya trabajando, que ya era mucho, no terminaba de aportarnos esa sensación de plenitud, de paz interior, de conexión, pues quizás es porque todavía faltaba alguna pata más que incluir, ¿no?, en la ecuación, y que es lo que tú ahora propones desde la psicología consciente. Esta reflexión última me ha encantado, me parece súper completa. Y ahora yo creo que podríamos seguir avanzando para mostrar un poco una idea a quien nos ve, quien nos oye, de cómo sería un proceso, por decirlo así, pero vamos a hacer una pequeña pausa para dar un breve descanso ahí de unos segundos y volvemos en un instante, si te parece, Marian. Recuerda que en marianponte.com tienes muchos más podcasts, contenidos y la posibilidad de contactar con Maria para resolver tu situación personal y avanzar hacia la vida plena y consciente, siempre desde el enfoque de la psicología consciente. Bueno, pues después de esta pequeñísima pausa, estamos aquí de vuelta y creo que hemos situado junto a Marian, gracias a Marian, todo esta temática de la psicología consciente. Hay millones de dudas,
en esta temporada yo creo que lo que vamos a hacer sobre todo es desgranar muchos de los aspectos que son conocidos o no por las personas que están aquí, pero que sí que están muy conectados con la psicología consciente, y los iremos desgranando gracias a Marian en estos capítulos. Pero ahora me gustaría aprovechar esta segunda parte, aunque pues irá un poco sobre la marcha también, pero comenzando al menos por preguntarte qué puede esperar una persona que le va resonando esto, que entiende que sí, que hay algo más que integrar en su proceso, de su propio camino, en encontrar, y bueno, y te llama, te contacta para trabajar ese camino, ¿no? Entonces, es psicología, tú eres psicóloga, el enfoque es psicología consciente. ¿Qué puede esperar esa persona? ¿Cómo sería? Imagínate que te llamo yo. Oye, Marian, que te acabo de ver, ¿qué tal? ¿Esto cómo podemos hacerlo? Mira, lo primero es que cada caso es un mundo. Por supuesto, yo digo en rasgos globales, por sí, supuestísimo. Sí. Y desde ese mundo, primero hay que evaluar dónde está la persona, cuáles son sus trabas, de dónde viene, qué le sucede. Porque en algunos casos no significa que no trabaje alguna psicología clásica, si es necesaria. Como un paso a lo mejor previo, ¿no? Sí, porque el mundo mental y el mundo emocional es un trabajo psicológico. ¿Sí? Entra dentro de ello. Después se van teniendo en cuenta que otros aspectos existen, y también se va teniendo en cuenta que a medida que uno, dijéramos, va depurando su mente, y significa que va quedando cada vez menos ruido, sus emociones están más equilibradas, es mucho más fácil ir ampliando diferentes posibilidades que te dan otros estados, y que también puedes ir por una línea de ir abriendo diferentes estados de conciencia. Pero primero, para poder abrir estados de conciencia o vivir otras sensaciones, primero es importante que no haya ese dolor, ese sufrimiento. Claro. Uno puede querer ir desde allá. Lo que pasa es que es cierto que muchas de las interpretaciones, ¿sí?, vividas no serán desde el sufrimiento, sino desde el aprendizaje, el avance, la comprensión de qué supone para ti, la empatía. Claro, mucho de este proceso de cambio tiene que ver justo con esto. Lo hemos hablado en alguna conversación privada, ¿no? Que al final la transformación de las situaciones que me generaron tanto dolor, según qué emociones, en aprendizaje, en conciencia. O sea, al final no es llegar a un sitio donde se abre una puerta y soy consciente, sino que yo voy transformando vivencias, hasta que vivo en conciencia, ¿no? Voy automatizando la vida en conciencia. Por lo tanto, el proceso de tener que pasar, dijéramos, por el sufrimiento, se tiene que pasar, ¿sí? Esto es muy interesante. Lo que pasa es que se transitará desde un lugar, de alguna manera, con una dirección que no te da tanta sensación de desesperación, y sabes que hay luz al final del túnel, y que ahí no es realmente donde nos apeamos, sino que después de eso hay otras posibilidades, otros lugares donde la vida es mucho más fluida, mucho más amorosa, en ausencia de juicio, y creando realidades que sean afines a vivir en amor y a compartir la vida tal como la quieras llevar, y a que te pueda venir, pues dijéramos, más regalos para disfrutar. Entonces, aprendemos a disfrutar de los tránsitos y a no quedarnos clavados. Y ahí, al final, podemos conectar también más con nuestra sensibilidad y tener otros estados que no habíamos vivido porque estábamos trabados en el sufrimiento-dolor o en la creación de una mente que está creando todo el rato patrones de dolor. Eso es muy interesante. Me salí ahí de dentro y te interrumpí un poco, disculpa, porque, claro, desde la parte más de la espiritualidad, hay veces que lo que yo percibo es que nos acercamos ahí para hacer como un trayecto en el que no hay ningún dolor en medio para conseguir la conciencia. Y a mí, desde mi percepción, siempre me ha parecido que el camino siempre es a través de lo que hemos vivido antes. Hay que, como decíamos antes, como decías tú muy bien, ¿no? Hay que transformar ese dolor en conciencia. Entonces, me gusta porque, no sé si es que eso es algo casi diría de marketing, ¿no? Es que
Claro, la gente está esperando recibir algo que no tenga que transitar por el dolor para conseguirlo. No, estamos súper programados para evitar las cosas que duelen. Que tú digas, no, es que el camino es a través del dolor, pero será guiado, será desde la conciencia, parece, ¿no? Será casi desde el gozo de sentir el dolor porque me lleva a donde quiero ir. Por supuesto, no hay camino si no pasas por la zona oscura y dolorosa. Exacto, eso. Porque estarías reviviendo constantemente lo que quieres evitar. Eso es. Y desde ahí no vamos a caminar, ¿sí? Otra cosa es que cada vez dure menos porque tú cada vez has colocado más. Y dure, además de poco, con menos intensidad. Porque significa que tú has estado desprendiéndote de tus capas, que por supuesto estaban allí, y que a medida que tú has avanzado vas tocando la zona vulnerable. La zona vulnerable, como las capas de cebolla, ¿sí? Implica que a veces puedas creer que hay retrocesos cuando no son tales, sino que estás yendo a capas que son más dolorosas y que tuviste que proteger más. Eso y que tocarían un poquito tu corazoncito. Pero llegar hasta ahí, a lo mejor ahí cuando te vas acercando, no nos engañemos, hay un inmenso dolor. Pueden haber situaciones de vacío, depresión, desesperación, se pueden pasar por tránsitos que uno cree que no lo puede sostener, pero lo sostiene porque ha hecho un trabajo previo y porque realmente eso se va liberando. Ahí yo creo que es donde, perdón, la importancia del guía, ¿no? O sea, a mí es donde me parece que saber que puedes ir de la mano de alguien, que va a saber acompañarte cuando te llegue la duda, porque muchas veces cuando tropezamos con el dolor sentimos que a lo mejor vamos en el camino equivocado, porque ¿cómo puede ser que me estoy trabajando y me está doliendo tanto ahora, ¿no? Pues tener a alguien que te guía, que te hace entender qué significa ese dolor o qué puede significar para ti, qué puede haber al otro lado, es lo que te da la confianza, la tranquilidad para afrontar esas cosas que en el fondo el no afrontarlas es lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿verdad? Sí, a lo que decía sobre la guía, sí es importante que la guía sepa que evidentemente muchas veces hay un dolor muy profundo, que hay personas que incluso desean morirse en ese momento del dolor que puede surgir. Y se llegan a esas profundidades cuando estás trabajando, porque lo que quieres justamente es atravesar ese dolor para trascenderlo. Por eso es una psicología consciente. No es que vayas diciendo dolor para mí, no. Pero sí dices que lo que esté venga, porque sé que va a ser mejor para mí, y voy a permitir abrazar todos los aspectos que han hecho que yo sea quien soy y que al mismo tiempo los transforme en aprendizajes útiles que no dañen a otros porque los he colocado y al mismo tiempo contribuyo con el amor que soy, porque el mejor regalo de amor que podéis hacer al mundo es estar bien para dar bien. Por el otro lado, si no hacemos eso, o creemos que todo tiene que ser sin dolor, que no quiere decir que no se pueda aprender sin dolor también, en algunos casos, ¿sí? Pueden venir experiencias maravillosas que te transforman y no has tenido que pasar tanto dolor, porque a lo mejor esas experiencias han de alguna manera sanado las anteriores. Sí existe y es posible, ¿sí? Por eso hay cada situación. Claro. Lo que sí es cierto es que vivimos en una sociedad donde cada vez es más hedonista y donde muchas veces las personas creen que si todo lo viven con paz, y me encuentro mucha gente que me dice que viene del mundo de la conciencia, pero claro, la represión va a tener un precio. Y lo que no salga por un lado saldrá por otro. A lo mejor te cogerá pues una enfermedad y lo somatizarás, pero por algún lado saldrá todo aquello que tú no permites que surja y se transforme y no bloquee tu sistema. Qué importante lo que estás diciendo. Hay dos cosas que me parecen claves. Una es que cuando decías lo del dolor, la intensidad que a veces la persona se quiere morir, yo pensaba, hombre, pues en ese caso me gustaría estar al lado de un psicólogo, ¿no? O sea, la importancia de que el camino sea desde la psicología consciente y de que haya una persona que no solo ha tomado conciencia de este enfoque y que te guía en este enfoque, sino que tiene también todo el resto de herramientas que da pues, el estudio, la psicología, la investigación y todo eso. Creo que a lo que yo te preguntaba antes es la gran diferencia frente a buscar la conciencia desde otros ámbitos o entornos, ¿no? Que aquí estás en manos de un psicólogo o de una psicóloga, como es tu caso. Y luego de esto último que decías,
No sé qué opinas tú, porque creo que para muchas personas que pueden llegar a ti, puede ser como cantos de sirena en el camino, de esa línea también que hay ahora un poco New Age, de algunas técnicas, que yo muchas veces me encuentro a las personas que ellos me hacen ver o me quieren hacer ver que están plenamente en el mundo de la conciencia, y lo que me da la sensación es que es un nuevo engaño de su propio ego, que les dice que están en conciencia, pero que ni siquiera han pasado de esa barrera hacia adentro, no es una conciencia real. Entonces me parece que es lo más peligroso que puede haber, sentir que has llegado a un sitio sin casi haber empezado. Mira, hay mucha pseudoespiritualidad. Eso es cierto lo que tú dices. Y muchas personas buscan paz y amor, y eso es estupendo. Pero eso tiene que ser el resultado de un proceso y de un trabajo interior. Claro. No puede ser una búsqueda en sí misma, ¿sí? Eso es el resultado. Entonces, para llegar a esos estados, tienes que haber transitado el camino del dolor y habiendo aceptado que todos esos aspectos, todos esos fragmentos que estaban en ti, que no eras tú, sí forman parte de generarte un proceso de sabiduría y amor que una vez que tú has estado unificando, te va a dar un estar. Claro. Y después vas a ser. Y a partir de que eres, estás entregando amor al mundo. Y no has tenido que generar ningún teatro, ¿sí? Ni estar con tanta historia, porque ya lo llevamos de serie, nosotros podemos llegar ahí. Lo que pasa es que evidentemente implica responsabilidad y enfoque para ir cogiendo ese camino que te va transformando y que evidentemente implica vivir en proceso, porque la vida es un proceso permanente y tenemos que estar en esa continuidad. Y eso no quiere decir que pases temporadas que te sientas muy bien y de golpe pase algo y te derrumbes de golpe y te vuelvas a levantar, porque somos humanos. Y hay gente que me dice, quizás no tenga tanta conciencia esa persona, porque fíjate que le ha pasado no sé qué y ahora parece que esté ausente o está pues hundido o hundida. Evidentemente. Pero eso no quiere decir que esa persona no se esté trabajando la conciencia. Es que eso también lo tiene que vivir, ¿sí? Son etapas, ¿no? Son escalones en ese proceso de... Evidentemente, y hay idas y venidas como sensaciones, pero cada vez vas subiendo un escalón y un peldaño. Pero evidentemente la vida te va a ir trayendo lo que tú necesitas para seguir avanzando. Y todo lo que no tienes resuelto te lo va a poner delante. Entonces, contra antes lo veas y lo afrontes, e incluso lo gradúes si tienes que graduarlo, claro, para seguir trabajándolo, todo está bien. Pero cuando queremos que todo sea perfecto, bonito, y entramos en una sociedad tal y como está construida, con un hedonismo y con un escaparate narcisista, porque estamos en una sociedad muy narcisa. Sí, tendremos que hablar de eso, ¿eh? En algún día, en algún capítulo del narcisismo tenemos que hablar. Bien, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que simulamos y tapamos, ya sea con objetos, ya sea con la espiritualidad, ya sea con un tipo de escuela, ya sea con unos mensajes, no importa. Y al final perdemos nuestra autenticidad y podemos tener complacencia social o necesidad de que nos quieran y ahí podemos estar camuflando. Entonces, esta pseudoespiritualidad se acopla a eso. Eso es. Por eso es tan importante vigilar que sean enfoques más humildes, más simplificados, ¿sí? Y es directamente ir hacia adentro. Crear tu propia maestría, no buscar tantos maestros fuera, porque en realidad todo está dentro. Lo que pasa es que a veces cuesta y necesitas un acompañamiento, como a todos nos pasa, que necesitamos muchas veces a alguien ahí que nos facilite no solo la visión, sino el sostén, que muchas veces cuesta caminar, pero como un inspirador y alguien que está ahí puntualmente, porque tú tienes todos los recursos, todas las capacidades y puedes perfectamente caminar. Solo que podemos tener sensación de invalidez, abandono y todas esas cosas que ya sabemos, traición y todo lo que hemos llevado a cuestas, culpa, miedo, vergüenza, ya sabemos que está, pero justamente es no detenerse ahí, sino saber que forma parte del tránsito. Me llega muchísimo, honestamente no tengo por qué decir lo contrario, me llega muchísimo ese mensaje, creo que es justo el opuesto de esa pseudo espiritualidad que hace un flaco favor a quien la sigue porque en el fondo lo estanca todavía más.
Yo creo que hemos dejado a lo largo de este episodio bastante claro, al menos conceptualmente, qué es, qué se puede obtener de la psicología consciente, de la guía de una persona como tú. Para que una persona, por terminar y dar como siempre algo que ayude, para que una persona pueda autoevaluar, por decirlo así, o preguntarse si quizá está en el momento para empezar a trabajarse desde un enfoque de psicología consciente. Yo sé que tú elaboras unas herramientas previas que algunas personas que llegan a ti las pueden trabajar y te van dando ahí un poco de feedback. En unos casos, en otros casos es directamente una sesión contigo. Pero para que incluso pudieran hacer esa primera reflexión, ¿qué les dirías tú? Que se preguntaran o que tomaran conciencia de ellas alrededor suyo para ver si quizás están en el momento de poder hacer eso. Para eso lo más importante es decidir que no quiero vivir desde el sufrimiento, no quiero sufrir más, respondo de mí y desde ahí contribuyo a través del autoconocimiento que me ayuda a ser. Muy bien. O sea, la persona puede decir, vale, yo estoy trabajándome o incluso todavía ni lo he empezado, pero si yo hago una autoexploración, en mis días hay demasiado sufrimiento. Ese ya es un enfoque, ya es un paso necesario y suficiente como para decir, voy a buscar liberarme de este sufrimiento desde la psicología consciente. No hay que pasar por nada más en medio, ¿verdad? Ya es suficiente, porque no merecemos sufrir. Solo con que haya algo de sufrimiento es que resta amor. Por lo tanto, yo escojo el camino de darme lo mejor. Que me viene algo porque forma parte del vivir y no sabemos lo que puede ser en cada momento de nuestra vida, porque pasan cosas. Sí, pero no me quedo ahí y tampoco escojo que eso sea mi día a día. Por el otro lado, tengo que responder de mí para que yo no viva en sufrimiento. Por eso decido, voy a ir respondiendo de todo lo que acontece y voy a ir haciendo todos los duelos que no se hicieron y evito que se me acumulen otras cosas, porque evidentemente si yo voy acumulando me va a costar más, me voy a colapsar más. Y a partir de que yo ya tengo esta definición y esta claridad, ahí es cuando yo, de alguna manera, quiero escoger también autoconocerme, porque el autoconocimiento es poder, es posibilidad y es facilitarte una vida mejor. Es una parte más de tomar conciencia, ¿verdad? Ese autoconocimiento es eso. Si no te autoconoces, fíjate que los templos importantes, ¿no? El templo que había, creo que era en Telos, decía, conócete a ti mismo, ¿no? Claro, es que esto parece algo pues banal o tonto, pero es que es la base de posibilitarnos ir hacia un estado del ser. Muy bien. Porque ya no estás en lucha, estás en vida, ¿sí? Claro. Estás en vida. Claro, desde ser, ¿no? Desde una vez que eres, es cuando realmente puedes decir que vives, ¿no? Lo de antes era una pseudo vida, por decirlo así, ¿verdad? O un pseudo engaño, como lo quieras ver. ¿Sí? Un pseudo engaño. Si el que llega a nosotros a esto llega en un momento en el que tenemos publicado lo siguiente, seguramente lo siguiente se lo puede ir viendo ya porque tiene que ver con el pseudo engaño, que es lo que se llama la ilusión. Y será a lo próximo a lo que nos dedicaremos en una futura entrevista. Así que nada, llegamos al final de esta nueva conversación contigo, Marian, hoy hablando de la base de la psicología consciente, de qué es, de qué abarca, de cómo nos puede ayudar. Y bueno, pues espero que nos haya ayudado a todos a ser un poco más conscientes como siempre y a ayudarnos desde el conocimiento a la toma de decisiones sobre nuestro bienestar. Así que muchísimas gracias, Marian, y a los que nos oyen, a los que nos siguen, pues de nuevo decirles que pueden contactar contigo en marianponte.com, que pueden allí disfrutar de muchísimo contenido, porque tú eres una gran creadora de contenido, cada vez más sobre psicología consciente. Tienes un ebook de regalo muy interesante, o solicitar cita contigo si se han hecho esa pregunta y han decidido que no quieren sufrir más, como tú decías. Así que muchísimas gracias por todo y hasta la siguiente que tengamos ocasión. Gracias a ti, Luis. Hasta Salud. pronto.